Tienes un paciente que tiene... ¿A qué paciente se le hace la biopsia? Pacientes que presión tienen elevada, ¿A qué edad? mayores mayor de 50 años, 45 años. Pues ustedes no, ¿no? No, no solo creo. tendríamos Exacto, 50 para adelante, biopsia, ¿no? ¿Cuántos, o sirve la citología, la punción? dice que es muy limitado. es- No sé. Pues no sirve, efectivamente. Sí. Se ha intentado hacer hace unos 20 años, pero la función no sirve por el medio. Tal vez a futuro, pero ahora carece de importancia la citología, no sirve. Muchos pasos. Entonces, hay que tomar biopsia. ¿Cuántas? Yo creo que de unos 6 a 10 para poder desarrollar, o muy poquito. ¿Está Una de acuerdo? biopsia. No, o sea, una misma, o sea, solo una biopsia, pero varias, Pues ha varias ido porciones. cambiando. Desde la década de los 50. A ver, estamos en el 70 sería, ¿no? 70 empezaba el estudio. 1970 más o menos. Entonces, antes no se tomaban muchas biopsias y ahora sí hay un estándar de biopsias. El número de biopsias, excepto que diga lo contrario el imagenólogo, es entre 6 derechos, 6 izquierdos, es decir, 12, y algunos llegan a tomar 18. No, por la- Imagínense, si las mujeres se quejan del Papá Nicolau, Los hombres, pero 12 a 18 punciones a través del recto. sin anestesia. No sé, hay, no sé, Por favor, nunca sea eso. no vale la pena pagar, es $100 más, pero vale la pena porque después no quieren hacerse ya más la biopsia. Entonces, sí hay anestesia, pero se llama sedación. Excepto que diga lo contrario. Pues sí, bajo sedación, y como dice el doctor Lazas, me acuerdo, si se infecta, ¿a quién le culpan? Al anestesia, ¿no? Al puncionado. No, el imaginólogo le hace firmar un documento, le dice, Consentimiento. mis equipos son totalmente estériles, sus rectos no. Y gran parte depende de la adecuada preparación, ¿no? Para que no se infecte. Bien, ¿no? Esa parte. Mi equipo es estéril, su recto no. Entonces tiene que hacer caso al paciente de las recomendaciones. Hay unos 5 puntos que eso lo puede ver en la imagenología. Y se procede a realizar la punción. La punción es a ciegas, no, ¿verdad? Es Guiado. guiada bajo ecografía. Eso es lo que actualmente se hace, pero va a cambiar eso, ¿eh? Eso ya está cambiando. Entonces, bajo guía ecográfica se realiza el mapeo de la próstata. Y les pregunto, ¿la próstata cuántos lóbulos tiene? Dos lobos, ¿no? 4, pero solo se ven 2 por la parte trasera. Entonces, varía la percepción de lo que es, ¿no? Para el imaginólogo hay derecha e izquierda, ¿no ves? Es más fácil. Ajá. Pero en realidad tiene ¿cuántas zonas la próstata? A 4. 4 zonas. ¿Cuáles son? Central, Periférica, Periférica, central, periférica, de transición Y la transversal. Y el estoma fibromuscular anterior. Está en el libro. De los cuales 2 son las más importantes. Una especialmente. la periférica. Exacto. Entonces, y a veces yo digo, ¿por qué? ¿Para qué me envían algunos que está empezando? Zona central, ¿y qué sentido tiene? No se va ¿No? cuando duele. ¿No? Entonces, ustedes saben que actualmente la parte periférica es la que va a originar. Muy rara vez, bueno, generalmente la periférica. Muy rara vez hay otra en otra zona. ¿Ya? Entonces, vale la pena ver adecuadamente, pero la zona periférica, ¿no? Ya ustedes ya saben, 5 zonas, 4 dice, pero en realidad son 5, seguramente se va un poco distraído, yo no tengo escrito en el libro. ¿Quién le va a discutir? El mejor uropatólogo del mundo, Jonathan Epstein. Y tanto les digo porque sí lo admiro mucho, porque él ha cambiado la nomenclatura. Ya, entonces derecha, izquierda,
Y si sale, si su PSA es 12 y no sale nada, ¿qué habrá pasado? Quiere decir que es una garantía de que no tiene cáncer. No, exacto. El foco puede ser tan pequeño que, por ejemplo, en un 5%, inclusive después de un excelente mapeo, podríamos no encontrar el carcinoma. Entonces, el PSA es importante. ¿El tacto sirve? Sirve Sí, Pero para etapas muy avanzadas, ¿no? Sí, en lo que Para está cuando dorado. logres palpar, hay una afectación tan grande que... Que sea. que creo que ya está en estadios. ¿Y el PIN se palpa? Sí, se parece. Dice que se parece solamente en su historia. O sea, se podría diferenciar el historial. Interesante, ¿no? PIN, lesión precursora. Como carcinoma. ¿Cuál es la definición de un PIN? Es, a ver, es una lesión precursora de cáncer, dice, ¿no? Sí. ¿Y es así PIN nomás o hay PIN grado 1, grado 2, grado 3, de bajo grado o de alto grado? ¿Cómo es en el libro? No menciona grados. Solo Entonces, menciona- el PIN ha ido evolucionando, ¿eh? Si mal no recuerdo, apareció en la década de los 80. El doctor David Bostwick, jefe de laboratorios Bostwick, debe ser todo un honor tener su laboratorio así de esa forma, ¿no? Así, buscar, tiene varios libros, ¿eh? David Bostwick, jefe de laboratorios, División de Neuropatología Bostwick. Bueno, ya empezaba con el PIN, porque cuando incluía próstata, gran parte de los adenocarcinomas tenían una lesión como en cuello uterino, ¿no? En cuello uterino, por ejemplo, el carcinoma de cuello uterino no nace de nuevo, es decir, no aparece de por sí, sino tiene displasia leve, moderada, severa, en cuello uterino. No es igual, pero en próstata hay una lesión precursora que por esa época se llamaba el PIN grado 1, grado 2, grado 3. Pero clasificar en 3 grupos tenía muchas variaciones interpretadas. Por lo tanto, dijeron mejor dividiremos al PIN, o a la PIN mejor, en de bajo grado y de alto grado. De bajo grado frecuentemente lo vemos, pero como quien dice, nos hacemos a los locos y hacemos de cuenta que no existe, porque está asociado a lesiones benignas, el PIN de bajo grado, o la PIN de bajo grado. Entonces vemos y lo obviamos porque lo único que trae es confusión para el urólogo. El urólogo se complica de todo. Bueno, nosotros los patólogos también seguramente, ¿no? Cuidado, le van a decir al urólogo y le van a enviar muestras. Bueno, yo solamente repito lo que está en las exposiciones de los profesores. Bueno, entonces, PIN de bajo grado no tiene relación con cáncer, por lo tanto, pues ni lo diagnosticamos. No se debe diagnosticar, ni reportar. En cambio, el PIN de alto grado sí. Porque las alteraciones que tiene la célula, la definición en realidad es una lesión precursora donde arquitecturalmente es benigno, pero citológicamente es maligno. Por lo tanto, puede ser una glándula grande, dilatada, con atipia, con nucleolos prominentes, estratificación, irregularidad, pero esas glándulas, esos signos conservan la capa de células basales. Por lo tanto, todas las lesiones benignas conservan la capa de células basales. Todas las lesiones malignas tienen ausencia de la capa de células basales. Sí. Y el PIN Tiene ambas, ¿eh? Sí, tiene bastante. Tiene atipia citológica cáncer, pero conserva la capa de células basales. Interesante, ¿no? Y aparece el grado de Gleason. Investigado por, obviamente tiene que ser Donald Gleason, ¿no? ¿Quién va a ser de ustedes patólogo? Que tiene que aparecerse a aprenderse la biografía de Gleason. Claro. El que vaya a hacer patología tiene que saber. Bueno, entonces Donald Gleason, y la pregunta que se hacía Donald Gleason era, ¿por qué hay pacientes?
obviamente tienen cáncer, pero hay pacientes que mueren con su cáncer y no de su cáncer. Por lo tanto, el comportamiento biológico le llamó la atención a Donald Gleason y a él se preguntaba, ¿por qué hay pacientes que viven 20 años con su cáncer? Y otros mueren rápidamente de cáncer. Y así surge la clasificación de Gleason, investigada por Donald Gleason. Si no lo recuerdo, empezó con unos 472 pacientes. Después fue más de 2000. ¿En quiénes? Pues obviamente en jubilados, ¿no? Y ha cambiado el diagnóstico y también el tratamiento en 50 años. La clasificación de Gleason tiene 51 años ahorita. Para una clasificación para que dure tanto tiempo, tiene que ser realmente muy buena. Sí, muy acertado. ¿No? Porque la clasificación de Gleason es mejor que la inmunohistoquímica todavía. ¿Qué biología molecular podemos hacer en cáncer de próstata? El BRCA. Pero realmente la clasificación todavía es mejor que la inmuno. La inmuno solamente nos sirve para ver células basales. Y biología molecular todavía falta, estamos en el 2022 y todavía no hay una repercusión útil. Y bueno, entonces en la clasificación original de Donald Gleason, ya no está en su libro porque le falta el dibujito del original, le falta. Y él, una de las primeras observaciones que hizo, a diferencia, por ejemplo, de mama, de estómago, en mama, por ejemplo, todo es ductal, todo es loculinear, y muy rara vez una mezcla, muy rara vez. En cambio, en próstata es diferente. Primero que en próstata frecuentemente es multicéntrico. Y segundo, frecuentemente la regla es que tenga más de 2 patrones, bueno, por lo menos 2 patrones, no un patrón. Entonces es bien heterogéneo, ¿no? Sí. ¿Cuál será la razón por la que la célula epitelial se transforme en una célula neoplástica? Porque es una célula que ha perdido el control, ha escapado del control, ¿no? Factores genéticos y ambientales, los carcinomas. Raza, Los genes, los japoneses. herencia. Y después que le guste comer. Nuestra dieta. Sí, no, ¿A quién no nos gusta? ¿No? ¿A quién? ser Cochabambino. Entonces, la edad, raza y genes. Y hacen que esa célula empiece a proliferar. Y para proliferar tiene 2 vías: el patrón arquitectural y el patrón citológico. En la clasificación de Gleason, más importante que la citología es el patrón arquitectural. Sí se conserva. Y todavía está en el libro el grado, ¿no? ¿Qué es el grado? Definición de grado. ¿De grado? Sí, lo que se te ocurre. Clasificación estandarizada, tal vez, de algo en específico según las características que tiene. Según el doctor Ferran Algaba, que es uno de los mejores uropatólogos de España, es la capacidad que tiene la célula neoplástica de proliferar, invadir, metastatizar y causar la muerte. Interesante, ¿no? Su definición. Interesante, ¿no? Por lo tanto, esas células, en los 2 caminos que tiene, en el patrón, porque si ven en la arquitectura, en el patrón, por ejemplo, porque hay del 1 al 5, ¿no ve? En el 1 son glándulas bien formaditas, que carecen inclusive de atipio. Es solamente el patrón arquitectural. Glándulas chiquititas que han perdido la capa de células basales. Y el criterio más importante es pérdida de la capa de células basales. Y además que las glándulas se vuelven pequeñitas. Las chiquitas son las malas
Las grandes son Los benignos. benignas. ¿Quién es el más grande aquí? ¿Quién es el qué? De este grupo, ¿quién es el más grande? Esto. Y el más chiquito, más chiquito. Ah, Hay una bueno. pelea. Y es la más mala. Él es el bueno. Ay. Sí, según su método. Y arquitecturalmente, ¿cuánto es grande y cuánto es pequeño? Es interesante, ¿no? Eso, ¿no? Ojalá hubiera en el libro la glándula, el asino de tanto es más maligno. No, no existe, ¿no? Y bueno, así es la clasificación, la gradación de Gleason, donde debemos de observar las biopsias, el patrón neoplásico que predomina se llama el primario, patrón primario, y el que está en menos cantidad se llamará Secundario. secundario fácil, ¿no? Y los asinos de glándulas pequeñitas hay hasta células anaplásicas que están ahí dispersas. Nada. Single. Sí. Ya no forman nada. Y así hacemos la sumatoria de Gleason. Tomando en cuenta esos dos parámetros, sacamos un puntaje. Y ese puntaje le da el grado de agresividad al tumor. Y es el más importante aparte de la estadificación para calcular la sobrevida del paciente. Y eso ha cambiado últimamente en el 2014, ¿no? Para adelante, ahora. ¿Y por qué ha cambiado? Pasa que en la década de los 80 hasta 90, decían en los libros, la mayor parte, bueno, un gran porcentaje de los hombres vamos a tener cáncer de próstata. Sí, eso. No, así está en la historia de la medicina. Decían 30%, etc. Y muchos de esos pacientes no se morían de su cáncer. Había dos hechos importantes. En esa época, en la década de los 60 y 70, no había PSA y no existía la inmunohistoquímica. Actualmente se ha visto que muchos de esos cánceres de la década de los 80-90 no habían sido cáncer. Era hiperplasia. Eran atrofia, adenosis, etcétera. Como dice el doctor, pónganle el nombre que quieran, pero no es cáncer. Pero eran glándulas pequeñas. Interesante, ¿no? Cómo la inmunohistoquímica y el PSA han cambiado la historia de la patología prostática. Y es así que se divide en grupos el carcinoma de próstata. Por ejemplo, si un paciente tiene un adenocarcinoma sinal de la próstata con puntaje 3 más 3 es igual a 6. fácil, ¿no? Matemática. ¿Cómo le dices a tu paciente, doctor, tiene usted un cáncer 3 más 3, 6? ¿Cómo le explicas? Bueno, yo le diría, doctor, tiene posiblemente cáncer de próstata, pero de bajo grado. Tiene que hacerse ¿Insignificante? controles. Claro, podría ser, ¿no? Un adenocarcinoma. Y el paciente le dirá, doctor, estoy contento. Tengo un cáncer insignificante. No, esta es la Entonces, si sobre 10 el cáncer es 6, Moderado. como que sigue siendo preocupante, ¿no? Y no explica en realidad la connotación biológica al paciente. En cambio, ese es el mérito de Jonathan Epstein y su grupo. Los pacientes, había una época donde se hacían tratamientos demasiado agresivos a sus pacientes. Y una temporada, inclusive en España, si se fijan, se prohibió una temporada hacer el PSA como método. Van a ver, ¿eh? ¿Y qué pasó? Porque había muchas prostatectomías radicales.
Entonces se elevó mucho la morbilidad, los costos, etcétera, del tratamiento del cáncer, pero en esa época donde se prohibió el hacer el PSA a los pacientes de bajo riesgo, se incrementaron las metástasis. Busquen si quieren, está, ¿eh? Entonces, ha habido un consenso en 2014 de la Sociedad Internacional de Patología Urológica, a la cabeza de Jonathan Epstein, el doctor Fernando Gabra dice, mentes brillantes, ese grupo, donde se han ideado para la clasificación de Gleason, modificarla en grupos. Es mejor, ¿ya? Grupo 1, quiere decir un carcinoma de próstata que apenas cumple la definición de cáncer. Por lo tanto, es un cáncer de un comportamiento lento. Lo más probable tal vez es de que no le produzca la muerte al paciente, pero ya tiene más sentido, ¿no? Usted pertenece al grupo 1, de buen pronóstico. Está mejor eso, ¿no? Sí. El paciente dirá, quiero estar en el grupo 0. No existe. No hay. Ni aunque sacando. No, estamos hablando de la clasificación de Gleason adaptada, modificada, lo que se llama ahora la clasificación de ISUP. En grupos. Grupo 1 es 3 más 3 igual 6. Grupo 2, 3 más 4. Grupo 3, 4 más 3. Grupo 4, 4 más 4. Y grupo 5, 10, ¿no? Una sumatoria. 9 y 10. Los pacientes que estén en el grupo 5 de ISUP tienen un pronóstico malo, lo más probable es que fallezcan. Eso crees. En cambio, los que pertenecen al grupo 1 tienen un buen pronóstico. Ya, entonces se va explicando, ¿no? Y es interesante, eso ha cambiado la forma de diagnosticar y el tratamiento también del paciente con cáncer. Tiene más sentido. Tal vez va a seguir cambiando, cada vez cambia nada. Ahora están intentando introducir PT en... P53 no ha resultado muy útil, ¿eh? Entonces están invirtiendo millones de dólares para buscar factores pronósticos, pero la de Gleason, modificada por Jonathan Epstein, que ahora se llama la de ISUP, es la mejor. Bueno, mejor veremos. Bueno, entonces, esta es una pieza, un corte de una pieza de prostatectomía radical. ¿Y dónde hay que buscar el cáncer? En la zona... En la periférica. Aquí está. Bien. Esta es la grasa periférica, ¿no? Y como me caen bien, les voy a mostrar esto. Esto es tinta, ¿no? Tinta china. Si quieren tinta india también pueden poner. Y la tinta sirve para marcar el límite quirúrgico. El cirujano nos puede decir, he quitado completamente la próstata, pero tú vas a ver en el microscopio. Bueno, entonces aquí está el tejido adiposo periprostático y vemos la cápsula prostática. Les pregunto, ¿la próstata tiene cápsula o no tiene cápsula? No, dice no tiene cápsula. No tiene una cápsula definida. Hola, buenas noches. Ya, 500 bolivianos. 500 bolivianos, sí. 4 días, depende, es que eso demora. Por lo tanto, histológicamente no es una verdadera cápsula. Entonces, esta, entre comillas, condensación, miren, separa la próstata del tejido adiposo periprostático. Y entonces estamos viendo la porción periférica de la próstata. Y aquí es donde tenemos que buscar la neoplasia, porque ahí surge la neoplasia. Cuando nos vamos hacia el centro, miren, vemos glándulas grandes, ¿no? Miren, glándulas grandes, ¿no? Sí. Glándulas grandes benignas, glándulas chiquitas malignas. Me imagino que lo dice todo. Sí. Las chiquitas son malas. Ya. Ahora,
Este patrón, miren, este patrón y este patrón son diferentes. Y eso llama la atención. se llama la atención y pues le da la razón al doctor Donald Gleason. Miren, este patrón es diferente. Glándulas pequeñas y este es un patrón criboso, ¿no? Ahora, cuando nos acercamos al patrón criboso, vemos que, primero que miren, está invadiendo el filete nervioso. Este es un nervio, miren, y el nervio está invadido por estas glándulas pequeñas, que son acinos fusionados. Cuando vemos la delimitación, primero que su luz casi no hay, están fusionados, algunas luces no están, y si queremos ver el contorno del acino, no hay, pues se ha fusionado. No hay estroma entre los acinos, y segundo, estos acinos no tienen células basales, la capa de células basales. Otra característica es que los núcleos son un poco grandes, hay nucleolos, algunas mitosis, pero el patrón criboso corresponde al Gleason 4. Y en el Gleason 4 hay 4 patrones más todavía. Es el patrón criboso, el patrón de glándulas malformadas, el patrón glomeruloide y el patrón desmoplástico. Si tiene necrosis, automáticamente se va al Gleason 5. Si tiene necrosis. Si ven células ya en filas indias o células en anillo de sello, igual se va al Gleason 5. Este patrón, cuando yo era joven, como ustedes, se llamaba el Gleason 4C. Perdón, 3C. Ahora ha migrado y se ha ido al 4. Ha habido una migración del patrón criboso. Ha cambiado de grado. Al lado están el otro patrón de glándulas o acinos malformados, miren, en amilletes irregulares. 2 patrones, ¿no? Ya. ¿Cuánto de Gleason le vamos a dar a este paciente? ¿Cuál es el patrón predominante? El cribiforme. El criboso, el cribiforme. Perfecto. ¿Y el segundo patrón será? Células malformadas. También otro Gleason, pero del mismo valor, ¿no? Entonces le llamaremos 4 más 4, 8, y corresponde al grupo 4 de la clasificación ISU. Entonces ahí ya tenemos adenocarcinoma acinar de la próstata con puntaje de Gleason 4 criboso más 4 no criboso de glándulas malformadas igual 8, correspondiente al grupo 4 de la clasificación del Dr. Jonathan ISU. Después hemos visto que hay invasión neural, ¿sí? Hay que buscar invasión linfática, hay que buscar invasión vascular. Si se introduce dentro de los linfáticos, se irá a los ganglios obturadores. Si se introduce a los vasos, se irá a costillas, hígado, pulmón. Le gusta los huesos a las células de la adenocarcinoma. Es que me parecía antes, ¿sí? Y hay que ver los bordes, ¿eh? Miren, aquí está la tinta, ¿no? Y vemos que mira, la diferencia entre la vida y la muerte es tan delgada, miren. Claro, observen, ahí está. Miren, ahí está la punta. Para hacer cosas. Si las glándulas neoplásticas llegan a la tinta, el paciente va a recurrir. ¿Y van a estar qué más? Radio, ¿no? En cambio, si está libre, tal vez no requiere radio. Solo extirpar todo. Exacto. Ahora, ¿qué tipo de cirugías le van a hacer al paciente? Prostatectomía Radical, ¿no? Radical, para no. Radical. ¿Abierta, laparoscópica o robótica? En Bolivia. Robótica es lo ideal, ¿no? Pero no, la laparoscópica muy pocos hacen. Y la abierta es la que todos hacen.
pero siempre háganlo bien. Se quitan por pedazos y después dicen cómo están los bordes. No sirve, ¿no? Por pedazos. El fundamento de la radical es tratar de curar al paciente y tiene que salir toda la próstata completa. Aquí vamos a ver. Bueno, aquí están los asientos neoplásticos, aquí está la tinta y buscamos. Parece que es para el cirujano, miren, te ha quitado más completo, un margen. Parece que el paciente podría estar curado, ¿no? Y aparece esto, miren, qué bonito. Este es patrón criboso. Creo que O se parece a un glomérulo. parece un glomérulo. Entonces es el patrón glomeruloide. Yo pensaba que esa era la invasión perineural, loco. No, es el patrón glomeruloide del adenocarcinoma sinal de la próstata. Parece. Qué apasionante, ¿no? Bueno, no, bueno, a mí me gusta. ¿Qué será peor, el glomeruloide o el criboso? Ambos. El criboso. Por lo tanto, tenemos que hacer una cuantificación de cuánto de criboso hay y cuánto de glándulas malformadas. ¿Hay más criboso? Sí. Más, ¿no? Criboso. Digamos 70-80% de criboso y 20-30% de... Glomerular. ¿Cómo estoy calculando? Un día le pregunté al doctor Jesús Algaba cuando vino, doctor, ahora ya hay una metodología. Hace unos 5 años le dije, doctor, ¿cómo calcula el volumen prostático del cáncer? Me miró y me dijo, a ojo de buen cubero. ¿Se dijo el doctor Jesús Algaba? No. Es que no hay nada mejor que la experiencia. ¿No? Y realmente diferimos entre patólogos. Yo soy patólogo general con un poco de inclinación de patología oncológica. Pero cuando hay discrepancia entre buenos patólogos, para definir el diagnóstico se requiere un uropatólogo experto. ¿Cuántos uropatólogos expertos hay en Bolivia? Ni uno, ¿no? Somos 80, pero no hay ni uno. Estamos haciendo como pieza navegada, cuando menos. No admiro mucho al doctor Jesús Navegada. Bueno, entonces, eso para ustedes, un adenocarcinoma. Miren la diferencia. Glándulas grandes, glándulas pequeñas. Fácil, ¿no? Hasta ahí está fácil. Sí. Pero imagínense en cilindros, y no está en los libros. ¿Qué tamaño de cilindro es el ideal para hacer el diagnóstico? No van a encontrar. El doctor Ferran Argaba dice, no es lo mismo hacer el diagnóstico en un cilindro de medio centímetro que uno de 1.5. ¿Dónde vamos a encontrar mejor? El caso 1.5. Por lo tanto, tal vez el promedio sea el ideal, mínimo 1 centímetro. Pero a veces me llegan 3 milímetros, 4 milímetros. Tal vez lo ideal es 1 centímetro para arriba, ¿no? Tampoco va a ser 2.5, 3, toda la pieza que vas a dejar con la probadera. Colgado. Al año vamos a hablar de PIN, si es que se prueba. Doctor. Respecto al PEN, el tratamiento, o sea, se hace directamente igual a la prostatectomía. Ya, bueno. PIN en realidad es una lesión precursora, el de alto grado. Sí. El PIN es igual a un adenocarcinoma. ¿Por qué al doctor Jonathan Epstein no le agrada el término adenocarcinoma? Porque en realidad es un adenocarcinoma. ¿No le da la gana? Porque No tiene Porque tiene las características. Porque en realidad es un adenocarcinoma in situ. El PIN es un adenocarcinoma, es el de alto grado. Pero todavía los uropatólogos expertos no aceptan llamarlo adenocarcinoma in situ. Tal vez cambie. como todo es sencillo. Sí. Pero si encuentras PIN, en un 70% vas a encontrar probablemente adenocarcinoma invasor. Eso.
Esa Eso es extraposición. es la importancia del PIN. Y realmente adquirir experiencia no es fácil, ¿no? En esto, ¿no? En el radical está fácil, en los cilindros es muy difícil. Entonces, ya sabes, PIN de alto grado es una adenocarcinoma in situ, pero todavía la Sociedad Internacional de Patología Urológica no lo acepta como adenocarcinoma in situ. Entonces se trata como ¿Cómo está la discusión? El PIN no tiene la capacidad de metastatizar. Como es PIN, todavía. Sí. es in situ. Pero sí es un marcador de que lo más probable es que desarrolle cáncer, en un 70%. Segundo caso.